Cuando vos digas, arrancamos a grabar y aprovecho a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Sergio Berni. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Muy bien. ¿10 ¿Qué puntos? tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarme. No, por favor. Gracias por venir, por darnos un poco de tu tiempo. Que sé que es difícil tu tiempo, porque vos estás permanentemente en movimiento, estás yendo al lugar de los hechos, de las cosas. Es difícil planificar, es difícil comprometerse un horario no más de 3-4 horas antes, porque la dinámica de la gestión hace que lo más escaso que tenemos, que es el tiempo, sea totalmente impredecible. Entonces, por lo tanto, es difícil muchas veces pautar algo con un poco de tiempo, porque a último momento siempre las cosas se complican. Y como decía Murphy, cuando se complican, cuando mayor daño causa. Perfecto, impecable. Me imagino que es así y tengo, tengo tanto que tengo ganas de hablar que no sé bien por dónde arrancar. Así que voy a hacer lo que hago siempre, que es erráticamente por lo primero que se me ocurre. Por lo que quiera. Lo primero que se me ocurre es a nivel presente. Tengo una sensación, y aparte te sigo mucho, o sea, yo he seguido historias de declaraciones, he seguido tu trayectoria, o sea, tú sos una figura que tengo presente políticamente, ¿viste? Y vos lo último que estuviste comentando es que vos te desembarazaste de lo que es el kirchnerismo o cortaste el cordón umbilical o te alejaste de ese sentido de pertenencia. Y tengo una primera pregunta, una cosa que yo mismo no entendía. Para mí vos siempre, o sea, vos tuviste un capital, o tenés un capital muy grande, que es ser como el más duro de los kirchneristas, o el más duro de los blandos quizás. Y si vos hoy, es como que digo, si vos hoy agarrás y decís, yo ya no estoy más en el kirchnerismo, ¿no? ¿Dónde estás? La verdad que una pregunta, la introducción muy inteligente. El problema es si el kirchnerismo sigue siendo kirchnerista. Ok. Porque este kirchnerismo está muy lejos del kirchnerismo que soñó Néstor y Cristina. Yo comencé a militar con ellos allá en el 89. Y me parece que el kirchnerismo quedó, el proyecto de país quedó muy, muy lejos de lo que nosotros soñábamos. Por lo tanto, la pregunta es si el kirchnerismo no se alejó del kirchnerismo. No si yo me fui del kirchnerismo. Claro, pero vos agarrás y decís vos... Yo creo que el kirchnerismo abandonó su doctrina, abandonó su proyecto de país. Se convirtió en algo tan pragmático que abandonó los sueños de un país distinto. Mirá, ¿qué lo ves asociado a por ejemplo, a la presencia de Massa ahora o de Insaurralde en provincia? Lo veo en un pragmatismo, no en un proyecto. Salvemos el día a día, veamos cómo vamos. Si hoy tenemos que ir con uno, mañana con otro, pasado con... O sea, yo veo que el kirchnerismo se alejó del kirchnerismo. En realidad no es que yo me alejé del kirchnerismo. El kirchnerismo se alejó de aquellos que teníamos un proyecto de país que no es este. Claro, vos a su vez... pasa nomás, Chacho, dale, ahí tenés un té, si querés. Gracias. Vos aparte sos... Vos sos kirchnerista línea fundadora, ¿no? Estás desde... Sí, desde el 89. Desde la hora cero. Sí, prácticamente. ¿Cómo es eso? Vos no sos del sur igual, ¿no? ¿Naciste? No, yo fui en el año 89 destinado al regimiento más austral que tiene el ejército, que es en Rospentec, en el límite con Chile. Es el único destino del ejército que está por delante de las líneas de gendarmería. Por lo general siempre gendarmería está en la frontera, en este caso Rospentec tenía dos características. Uno que estaba por delante de las líneas de gendarmería, o sea, en el límite con Chile, y el otro que es el único regimiento que queda en el medio de la nada. Todos los regimientos, por lo general los regimientos fueron fundacionales a muchas ciudades, sobre todo en el sur, Esquel, Río Mayo, Colonia Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Piedra Buena, Santa Cruz, o sea, los regimientos eran como el ente aglutinador del crecimiento de las sociedades. Este regimiento, que fue fundado como motivo de las tensiones entre Argentina y Chile allá en el 78 por el canal de Beagle,
se hizo con esa finalidad y en el medio absolutamente de la nada, pero cuando digo nada es nada, y sobre la frontera con Chile. ¿Vos qué edad tenés ahí cuando vas? Y de esto fue el 89, tengo 60 años, tendría 20 y algo. 20, yo me recibí muy joven de médico, hice la especialidad de cirujano y después el ejército me destinó a Rospente, que era el destino más difícil que tenía el ejército y que ningún médico había logrado terminar el año que había sido destinado. Todos terminaban con problemas emocionales. ¿Sí? Era una época donde era en medio de la nada. Cuando digo nada, es nada. O sea, es medio desierto de los tártaros, o sea, es mirando la frontera que no viene... solamente desierto, sino que en aquella época no teníamos comunicaciones, no había televisión, no había cable, no había nada. Lo único que podía escuchar uno era Radio Nacional. Y hablaba los sábados por radio, tenía que ir al escuadrón, ahí había un regimiento de infantería y un escuadrón de caballería. Y en el escuadrón de caballería había un aficionado radioescucha que todos los días, todos los sábados nos hacía, se llamaba Phone Patch. Hablaba por radio acá a Buenos Aires y desde Buenos Aires nos conectaban por teléfono con nuestros seres queridos. Así que estábamos alejados de todo, totalmente alejados de todo. Inclusive la ciudad capital, que era Río Gallegos, si bien estábamos a 250 kilómetros, en esa época era todo ripio, eran 6, 7 horas de viaje, que además no era el tiempo, sino que nadie iba porque salía con el auto nuevo y llegaba con el auto al hombro. Y en invierno yo recuerdo que la única manera de salir, el camino se bloqueaba por la nieve y era en el tren de carbón que tardaba 12 horas. Mirá. Así que era un lugar muy, muy, muy áspero, muy duro, muy difícil, pero tengo los mejores recuerdos de mi vida ahí. ¿En serio? Sí. Mire, ayer estuve en Carué, estuve en Coronel Suárez, de ahí me fui al cine y Carué. En Carué me estaba esperando orgullosamente un soldado, clase 74, con su boina del Regimiento Mecanizado 35, orgulloso de lo vivido porque estamos hablando en los 90 era servicio militar obligatorio. Orgulloso y con mucho honor de ese año que hizo como soldado voluntario. Y el Rospentec tenía una característica. Todos los años iban soldados de Jujuy, soldados de Entre Ríos y de la zona sur de Buenos Aires. Así que en mis giras por la provincia de Buenos Aires no hay distrito que vaya en el sur de la provincia que no me esté esperando algún soldado que compartió destino conmigo. Y le preguntaba cuál era su experiencia y si el servicio militar tiene que volver. Y no lo dudó. Dijo, con total certeza el servicio militar tiene que volver. ¿Qué fue para vos eso? Dos preguntas. La primera, ¿por qué te destinan ahí? ¿O vos lo elegís? ¿O vos... No, en el ejército no elegí destino. ¿Te mandaron ahí? Me mandaron ahí porque yo ya sabía que iba a ir ahí. Porque era un destino muy difícil, muy duro. Como te dije, los médicos anteriores no la habían pasado bien. Y bueno, yo siempre tuve una muy buena adaptación a todos estos sistemas de estrés, ¿no? Y sabía que por definición me iba a tocar ahí. Así que cuando salieron los pases, que salen siempre los primeros días de diciembre, en un boletín, nadie sabe, ¿no? Es como ver el número de la lotería. Todos, el día que salieron los pases publicados, salieron corriendo a ver qué les tocaba. Yo directamente fui a la oficina, se llamaba PPS, donde a uno le dan los pasajes para irse a su destino, ¿no? Entonces le dije, vengo a buscar mi PPS a Rospentec. Ah, ya estabas con el boleto sacado. Pero ni siquiera fui a leerlo. Y fíjese, era el hospital militar. El hospital militar es una unidad militar, es una unidad
como un regimiento. Claro. Y tiene su oficina de transporte donde se dan los PPS. Fíjese lo difícil que era Rospentec, que cuando voy a buscar el pasaje me dicen, mirá, tenés que ir hasta Río Gallegos. Después nadie sabe cómo llegar a Rospentec. Mirá, fíjate cómo llegar. Para que entiendan lo que era Rospentec en aquella época, ¿no? Una oficina que se encargaba justamente de manejar cientos y cientos de miles de pasajes de todos los efectivos para todos lados del país, pero me dijeron, para ir a Rospentec tenés que ir hasta Gallegos, sabemos. Y ahí cuando llegues, que Dios te ayude. Es el primer desafío, llegar al lugar, digamos. Y ahí nomás agarré mi camioneta, agarré un perro Doberman, que era también como Bon ahora, que me seguía a todos lados. Y nos fuimos. Y así llegamos a Rospentec. ¿Y a vos ahí vos decías la gente se quiebra ahí? ¿A vos psicológicamente qué te pasa en esa etapa? O te quebrás o te fortalece. Lo que no mata fortalece, y bueno, y Rospentec era eso. Y por eso cada vez que comparto charlas con ex soldados, siempre surge ese, como decíamos recién, ese orgullo y ese honor de haber servido al país en un destino tan difícil como Rospentec, que hoy ya no es lo mismo, por supuesto. ¿Y de qué se compone el servicio ese el día a día? Porque vos antes hablaste de algo interesante, una función hasta social de lo militar, ligado a la ciudadanía, a expansiones urbanas, a cuidado de fronteras. ¿Ustedes en Rospentec qué hacían? ¿Qué haces en ese día a día? Bueno, como el lema del escudo de Rospentec lo resume todo a tu pregunta. Si vis paz, paz en parabellum. Decía ¿qué quiere decir eso? Si querés la paz. Prepararse para la guerra. Si querés la paz, prepárate para la guerra. Y eso es lo que hacíamos todos los días en Rospentec, prepararnos para la guerra. Es literalmente el desierto de los tártaros, o sea, están esperando. Es un desierto donde todo es adversidad, todo es adversidad, y hay que ir resolviendo la adversidad no en el día a día, en el minuto a minuto. Y eso a uno le fortalece el espíritu. Por eso cuando íbamos, por ejemplo, a los ejercicios combinados, siempre había una gran diferencia entre nuestros soldados y los soldados de otros regimientos. Hay un orgullo rospentequiano, entonces. Sí, claro, por supuesto. Vos, Sergio, de esta vocación de servicio del ejército, de formarte en estos términos, ¿la tuviste desde chico? ¿Tiene origen? ¿Tiene algo en la casa familiar o se fue dando? No, la verdad que no. La verdad que se dio. Por el contrario, mi papá cuando se enteró que había entrado al ejército, casi que me echa de mi casa. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, hacía poco, relativamente poco, habíamos transitado la nefasta dictadura militar y todo ese pasado, y mi familia muy peronista, por lo tanto... Ah, sos de casa peronista. Sí, de cuna, por sobre todo paterno. En cambio, por el lado materno, más gorilona. Ah, sí, ¿había cruza? Demasiado. Bueno, está bien. Sí, pero mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí, se notaba la diferencia. ¿Y vos, cómo fue esa influencia entonces, chico? Mi mamá es una señora muy paqueta de Barrio Norte. Mirá. Peroncho y señora gorila de Barrio Norte. Muy paqueta, sí. Y bueno, y la verdad que no me arrepiento, al contrario. Creo que eso me terminó de formar como persona, como ser humano. Yo hice, desde muy joven, me apegué mucho a la cultura japonesa, porque hice mucho karate, y mis instructores eran japoneses, y entre el karate, esa filosofía del karate y el ejército terminaron de templar mi formación. ¿En artes marciales tenés karate? ¿Tenés alguna otra más? No, siempre me dediqué al karate. Karate. Sí, con cualquier deporte con pelota era muy malo, pero en el karate era bastante bueno. Claro, sí. Deporte con elementos es más complicado. ¿No hiciste jiu-jitsu alguna vez? ¿Alguna cosa más de lucha? No. Siempre karate y muy competitivo.
¿Competiste? Sí, sí, muy competitivo y la verdad que con muy buenos resultados. Entonces yo voy rastreando. Origen tenés casa con formación peronista, cruza igual, o sea, tenías elementos de otra cosa también. Medicina, ¿por qué elegís medicina? Porque primero ahí sí que tiene que ver la vocación la medicina es una gran vocación de servicio y que la mamé desde chiquito, tanto de mi mamá como de mi papá. Ellos eran profesionales y mi papá era odontólogo, era cirujano en esa época. Cara y cuello era una especialidad que se estaba desarrollando recién en la Argentina. Mi papá fue uno de los pioneros y se dedicó a la cirugía de cara y cuello y él me inculcó esa pasión por la cirugía. Así que terminé el secundario. De hecho, no es que terminé el secundario, empecé el secundario en el Nicolás Avellaneda, porque era como hoy es el Avellaneda, era junto con el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini, los tres colegios universitarios. Después, no sé qué, después el Avellaneda se apartó de ese régimen y el Avellaneda era un bachillerato especializado en ciencias biológicas. Ahí íbamos, al Pellegrini iban los que querían seguir la parte más de contador y a la Avellaneda los que teníamos que ver con ciencias sociales. Como yo no tenía ninguna duda ya de chiquitito que quería ser médico, fui directamente al secundario al Nicolás Avellaneda para prepararme para el ingreso a la facultad, que en esa época era tremendamente difícil. ¿Y la incorporación militar es más una imposición, entonces algo con lo que tuviste que administrar? Una necesidad porque yo había terminado yo tenía prórroga, yo soy clase 62, y tenía prórroga porque estaba en la facultad. Y la prórroga se termina cuando uno se recibe. Y me recibí y me acordé que tenía que hacer el servicio militar. Así que ahí se empezaron a quemar todos los papeles. Y bueno, existió la posibilidad de ingresar al ejército y como yo quería ser cirujano, y el hospital militar en aquella época era un hospital de referencia, era el mejor hospital en traumatología y en neurocirugía, y uno de los mejores referencias en cirugía. Así que bueno, ahí había una combinación que me cerraba, y así ingresé. Así ingresé un día y el día que ingresé todos mis amigos apostaban de que no iba a durar más de un mes y no estoy hoy en el ejército porque me echó Macri, si no todavía sigo estando. Mira, pará, tengo una obligación acá. Tommy, ¿qué pasó? Necesito que te alejes un poquitito del micrófono. ¿Apenita? Ah, yo lo estaba escuchando Joya igual, pero ahí, a ver, ¿cómo estamos? Mándale. ¿Le mando? Eso sí, mándale. Porque acaba de decir que te rajó Macri del ejército. ¿A vos? Sí, en febrero del 2016, cuando asume, me echa del ejército y ahí se me acabó la carrera militar. Claro, pero sí. Hoy debería ser general. ¿Ah, sí? Sí. ¿General Berni? Y de hecho me retiraron mal, muy mal. Bueno, hubo una serie de irregularidades en mi retiro, pero sin duda hoy sería general. Hoy de todos aquellos compañeros que ingresamos, todos se fueron yendo de baja y quedamos dos solos. Y por la antigüedad y por el grado de fracción, que eso se llama grado de fracción, como uno va encolumnándose en la lista de ascensos de acuerdo a sus calificaciones, hoy debería ser general. Mirá, y entonces vos igual lo lograste plegar porque agarraste con medicina y te seguiste formando y fuiste, ¿qué es como un cuerpo especializado del ejército? No, el ejército tiene una rama que se llama Servicios para Apoyo de Combate. Claro. Y ahí todo lo que sea apoyo de combate, obviamente lo encabeza la sanidad. Ningún regimiento se despliega si no va con la sanidad. Clarísimo. Puede ir sin apoyo de mortero, puede ir sin apoyo de artillería, puede ir sin apoyo de mecanizado, pero ninguna fracción, ninguna unidad de combate se despliega si no lleva su sección de sanidad. ¿Qué es ahí? De hecho, sí. El médico en la planificación de la acción tiene un rol importante. Muchas veces el que comanda la operación tiene que ajustar su planificación de acuerdo a las recomendaciones que da el oficial de sanidad, para no solamente evacuar, atender y por sobre todas las cosas replegar o avanzar
de acuerdo a la táctica operacional que se define en ese momento. O sea, el oficial médico tiene un rol muy activo en la planificación de una acción bélica. Mirá. Es lógico, y tiene que estudiar mucho para eso, ¿eh? Eso se llama táctica y técnica de combate. Tiene que estudiar muchísimo, no solamente la parte médica, sino toda la parte operacional. Es uno de los oficiales que más... y además tiene que tener una amplitud, porque el oficial de infantería estudia respecto a la táctica y estrategia de infantería. El de caballería lo mismo, el de artillería lo mismo. En cambio, el oficial de sanidad tiene que tener una visión global de todo, porque a veces inclusive tiene que actuar en lo que se llama unidades tácticas grandes y donde integra la infantería, la caballería, la artillería, entonces tiene que combinar y casi ser el nexo de la planificación entre todos. Claro, la sanidad es transversal. Es transversal a todos. Vos, no, ¿sabés qué te quería preguntar? Y se estudia muchísimo, mucho más de lo que cualquier, inclusive oficial de otro cuerpo de ejército cree. Impecable. Esto te quería decir antes. Vos hablabas de esta época. Me gusta de vuelta la escena de Desierto de los Tártaros, que me encanta psicológicamente, pero vos encima decís... Te voy a mostrar una foto para que veas lo que es. Sí, quiero ver la foto. Deberíamos poder pasarla en la pantalla, pero no sé cómo vamos a... No, imposible. Pero vos hablaste de gran felicidad. Ah, no, ¿sabes qué podemos hacer? Podemos googlear. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Rospentec. Rospentec. Si aparece ahí ahora en Google nos transportamos, mirá. A ver, la imagen de ahí tenés la segunda, ahí tenés una típica foto, la segunda, ahí tenés una típica foto de Rospentec desde el aire. Mirá, la nada misma, esa es la plaza de armas, eso es una foto actualizada, ya vemos la plaza de armas asfaltada, en esa época era todo piedra. Fíjate que ahí están las compañías y no hay nada alrededor. Ahí. Nada. ¿Ves que no hay nada? Y nada, vos observás el horizonte y cuidás la nación. Nada. Del otro lado del cerro está la frontera con Chile. Eso se llama el Cerro Bola. Del otro lado está la frontera con Chile. Eso es invierno, pero un invierno tibio. Ya cambió muchísimo el clima. Está más plantado ahora también igual. Cambió muchísimo y eso es invierno, ¿ves? Que no hay nada, absolutamente nada. Bueno. Ahí estuve gran parte hasta el 2003, hasta que Néstor Kirchner el 20 de mayo me llamó. Pará, un segundo antes de Néstor, porque vos hablás de gran felicidad en esa época, los recuerdos más felices de tu vida. Sí, no tengo ninguna duda. ¿Qué es lo feliz? ¿Qué es el sentido del deber? El sentido del deber, el sentido de la vocación de servicio. Aparte, ahí cerca era... Estamos hablando de 10 kilómetros, pero en aquel momento era 1 hora. Yo recuerdo que los sábados, por ejemplo, el regimiento ponía los camiones y un colectivo doble tracción, que le decían la chanchita, y con eso íbamos a Río Turbio a hacer las compras, ¿no? Para toda la semana. Y eran 2 horas de viaje, 30 kilómetros. 2 horas de viaje, 30 kilómetros. Así que imagínate lo que era ese camino. Posible. Si bien la distancia, uno dice 30 kilómetros no es nada, era terrible. Y entre Río Turbio y Rospentec había otro pueblito que se llama 28 de noviembre y que tenía un hospital muy precario y comencé trabajando en el hospital de ahí de 28 de noviembre. Mirá. Y hasta que hice un hospital, lo fui haciendo ladrillo por ladrillo, día por día, hasta que dejé un hospital... bien formadito. ¿Vos hiciste el hospital? Sí. Nos sacamos el guardapolvo y agarrábamos la cuchara y el balde y con Don Flores levantábamos paredes, revocábamos, hacíamos cañería. Estaba de guardia a las 3 de la mañana, te tenías que levantar a ponerle carbón a la caldera. Es otra cosa. Y para vos eso es felicidad. Eso es, dormí cuando dormía en una bolsa de dormir, porque no teníamos ni gas, nada, así que... Hay un sentido alto de propósito también, ¿no? Porque todo lo que estás haciendo sirve para algo. Sí, pero uno primero se siente extremadamente útil, ¿no? Sentirse que uno es útil, sentir que puede... resolver todas las adversidades que se van enfrentando y lo hace hasta con pasión, ¿no? No sufre porque tiene que resolver
tal o cual problema. Por el contrario, es como todos los días un desafío y ganar un desafío. Entonces, y aparte eso enriquece mucho la vida, ¿no? Es una vida totalmente distinta a la de un médico recién recibido aquí en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Era más el prototipo del Favaloro que yo quería que de la ciencia aquí de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés que Otra cosa. te quería preguntar ahí también, ¿vos tenías como, o en tu infancia, o en esta etapa también, figuras aspiracionales? O sea, vos agarrabas y decías, qué ídolo qué ídolo el Sí, otro. Favaloro, claro, por supuesto. Y hasta que no fui a operar con Favaloro, no paré. Por eso... ¿Operaste con Favaloro? Sí, claro, en la Fundación Favaloro, cuando él estaba aquí en el Güemes. La Fundación Favaloro en esa época estaba acá en el Güemes. Logré ir a entrar a la fundación y bueno, y ahí lo pude conocer, obviamente como ayudante, pero fue un logro para mí que me marcó mucho. ¿Qué viste en Favaloro? Mucho compromiso, un hombre muy comprometido. Y me parece que es lo que le falta hoy, ¿no? Sobre todo a la política, compromiso. Vos ya me hablabas hoy la política es especulación, no compromiso. ¿Generalizada, decís? La mayoría. Yo no me gusta generalizar, pero es tanto que ya es evidente. Vos me decías que estás ahí hasta que te llama Néstor. Sí, Néstor asumió el 25 de mayo, así que me tiene que haber llamado el 21, 22. Ya para esa época ya teníamos celular, ya habían pasado más de 10 años, ya teníamos 2003, el 90, 13 años. Pero te conocía ya. ¿Cuándo Sí, ¿Cómo claro, conociste a Néstor? Sí, claro. Fue la segunda persona que conocí cuando llegué a Santa Cruz. ¿En serio? ¿Cómo la segunda persona? La segunda persona porque cuando me salió el pase, como decíamos recién, yo tenía una camioneta Gladiator. Mirá. Porque a mí me gustaba. Entonces la armaba, la desarmaba, le ponía la doble tracción. Los cirujanos tenemos mucho de esto, ¿no? De hacer muchas manualidades. La mecánica es una. Ahí está. Y ahí está. Esa verde. La mía era gris. Y entonces, en esa época le puse sistema de gas. Pero no de GLP de ahora. Gas de garrafa. O sea, yo andaba con 2 tubos de 45 kilos de gas atrás de la camioneta y con eso íbamos. Para levitar, digamos, para levitar. Estamos hablando año 89. Tenían un conversor, era una cosa, aparte se te impregnaba ese olor a gas que no había forma de sacártelo. Entonces llego a Río Gallegos, o la que hoy es la YPF La Entrada, que en aquella época estaba la YPF, después venía 3-4 kilómetros de desierto y después venía la ciudad. Hoy esa estación de servicio está en el medio de la ciudad. Claro. Así que llego ahí y bueno, tengo que llegar a Rospentec, le voy a preguntar al playero. Le digo, maestro, tengo que ir a Rospentec, ¿sabe? Me dice. Nadie vuelve de Rospentec. Me dice, pero así, sé que es terrible el camino, pero no sé bien, sé que tenés que agarrar para allá, me dice. Y en ese momento, cuando me está señalando, entra una Ford verde, toda destartadada, me dice el playero, mira, ese que viene ahí, me parece que viene de la zona de donde tenés que ir. Bueno, se acerca, para ahí a cargar nafta, me mira, ya la camioneta ya era... Bueno, le digo, necesito ir a Rospentec, ¿sabés cómo ir? Me dice, mira así la camioneta y me dice, ¿y en esto te vas a ir? Sí, le digo, ¿cuántas cubiertas tenés? Me dice, de auxilio. No, le digo, una. No, me dice, no vas a ningún lado, con un auxilio no vas a ningún lado. Y ahí me dice, bueno, yo soy de 28 de noviembre, soy el intendente de 28 de noviembre, y me dice, así que vas a Rospentec, qué destino difícil, que sos de infantería. Vos un pibe además, o sea... Y yo me recibí, creo que tenía 23 años. Claro. Así que tendría en esa época 26, 89. Me dice, ¿qué vas, al escuadrón de caballería o al regimiento de infantería?
No, le digo, soy médico. Cuando le dije que era médico, abrió los ojos como el do de oro. Que el médico en esa época en la provincia de Santa Cruz era el bien más escaso que existía. Mirá. Así que cuando se enteró que era médico, dijo, este lo agarro, no lo suelto más. Me dice, bueno, mira, yo tengo que ir a ver al intendente de Río Gallegos, así que espérame acá y volvés atrás mío, porque con una sola cubierta no llegas a ningún lado. Bueno, ahí mientras cargaba nafta, y vio que yo tenía el escudito de la JP de la UBA. Y me dice, ¿sos compañero? Sí, claro, por supuesto, le digo. Bueno, vení conmigo. Así que me subí a la camioneta de él y de ahí directamente al despacho de Kirchner. Y ahí lo conocí y no me separé nunca más de Néstor hasta que murió. Qué locura que se hayan conocido así. Así fue. Y el día que entré y me senté con él, yo ya sentí esa energía de que estaba ante una persona que iba a ser importante en el futuro del país. ¿Qué sentiste? O sea, ¿qué ves? Una energía, sentí esa energía que estaba destinado a ser una persona muy, muy importante para el futuro del país. Mirá. Sí. Y él entonces de ese recuerdo te llama después. Bueno, yo después formamos el Frente para la Victoria, después pasó el tiempo, yo era director del hospital, en el año 90, Néstor decide ser candidato a gobernador, entonces nos llama a todos nosotros, y el único funcionario público, porque era director del hospital y aparte era soldado, que adhiere públicamente a la campaña Néstor Gobernador, fui yo. Ahí me echaron del hospital, quien era Puricelli, era el gobernador, me echaron del hospital, no me importó nada. Y ahí hicimos toda la campaña hasta que fue gobernador en el 91. ¿Y vos con él? Y así que teníamos mucha relación, igual que con Cristina, muchísima relación. O sea, y eso... De hecho, ya por allá, por el 94, 95, no teníamos cine, no teníamos nada. Nosotros esperábamos que llegara los miércoles para irnos hasta Río Gallegos y escuchar los discursos de Cristina en la Cámara de Diputados. Ella era diputada provincial. Y era nuestra pasión, ir ahí, sentarnos en la tribuna y escuchar cómo Cristina se peleaba con Di Tulio en la Cámara de Diputados, y para nosotros era una lección de ciencia política, pero impagable. Y nos íbamos hasta Gallego y volvíamos. Llegábamos a las 2, 3 de la mañana y era algo para nosotros totalmente enriquecedor. Toda esa etapa de gobernación, ¿vos qué cargo tuviste ahí? Era el director no, cargo político ninguno. Siempre el director del hospital. Desde ahí, desde el hospital. Siempre fui director del hospital. Inclusive cuando adhiero a la campaña el primer acto de campaña de Néstor Kirchner lo hicimos en Río Turbio. Y que estaba pegado ahí a 28 de noviembre. Y yo lo organicé, obviamente. Eso fue el día sábado, y el día lunes me llega el radiograma. Como te decía, no teníamos teléfono, no teníamos nada. Lo único que existía era el radiograma de Puricelli diciéndome que quedaba sin efecto mi nombramiento en el hospital y que tenía que entregárselo a otro médico. El pueblo se levantó, no dejaron entrar al otro médico al hospital y seguí siendo el director del hospital sin nombramiento, sin presupuesto, no me mandaban plata, nada, hasta que Néstor Kirchner ganó las elecciones, asumió como gobernador, y una de las primeras resoluciones que tomó fue volver a nombrarme como director. Te restituyó. Sí. Mirá. Así que era duro. Claro, no, hiciste todo ese recorrido. Entonces. Todo, por eso digo, conozco el kirchnerismo desde las propias entrañas. Y la pregunta es si yo me fui o se alejó el kirchnerismo de sus bases. Vos, a su vez, que quiero llegar a eso también, pero tengo una pregunta antes. Tu conversión, no sé si llamarlo conversión, pero tu desempeño pues propiamente en lo que es área seguridad fue después, entonces. Sí, no fue conversión. En realidad fue una necesidad que comenzó
a ponerse de manifiesto con la toma del Indoamericano. Yo, cuando Néstor me llama para que venga a Buenos Aires, ya, como te decía, en el 2003 ya teníamos teléfono celular, que había que andar haciendo piruetas para conseguir señal, pero bueno, en una de esas piruetas suena el teléfono, era el secretario de Néstor, me dice Néstor que dice Néstor que tenés que estar el lunes en Buenos Aires. Digo, no, decirle a Lupín que no, que gracias, que todo lo que quiere, porque para nosotros era Lupín, no existía Néstor. Era Lupín. Decía a Lupín que no, que yo me vine al sur y acá me quedo. Es una elección de vida. Que muchas gracias, bueno, todo lo que significa lo protocolar. Y a los 2 minutos suena el teléfono y me dice, escúchame, Alicia no la dejas sola, te vas a Buenos Aires. Y le digo, no, pero Néstor, no puedo, aparte, ¿cómo hago con el regimiento? Es una locura. Me dice, vos sos boludo, es una orden de tu comandante en jefe. Así que saludo 1, saludo 2, fui al regimiento, le golpeé la puerta al jefe y le dije... Me tengo que ir. Me tengo que ir, no entendía nada. Y así fue, y el 25 de mayo, el 25 de mayo, que fue domingo, asumió Néstor Kirchner, y el 26 de mayo, el lunes 26, a las 8 de la mañana, fui el primero a entrar a hacerse cargo en el Ministerio de Desarrollo Social. Subí los 14 pisos por escalera y ahí arrancó otra nueva etapa en mi vida. Y ahí, o sea, expresamente es a Alicia no la dejas sola. Sí, ¿Cuál me era? fui con Alicia Kirchner, porque yo ya venía trabajando con Alicia Kirchner, porque claro, Alicia Kirchner era ministra de Salud y Desarrollo Social. En Santa Cruz, Salud y Desarrollo Social estaban en una misma cartera. Claro. Entonces yo tenía mucha relación con Alicia en materia por la actividad que desempeñaba. ¿Y qué etapa hace ahora? ¿Y vos qué le haces? ¿Le cuidas la espalda a Alicia? Bueno, fue una manera porque cuando salimos de Santa Cruz en el 2003 éramos 5 o 6 nomás llegamos aquí de Santa Cruz. En el 26 de mayo éramos muy poquito de Santa Cruz. Creo que no llegábamos a 10. Tenés que armar un esquema de poder nuevo. No llegamos a 10, pero yo a veces trato de hacer la memoria y contar quiénes fueron los que vinimos y no llegamos a 10 el 26 de mayo. La avanzada, digamos, la claro, cabeza de playa. Porque fue eso, una cabeza de playa, ¿no? Veníamos no nos olvidemos que cuando Néstor asumió, prácticamente el único ministerio que se quedó propio fue el de Alicia y el de Julio De Vido. Después el resto eran todos ministerios de otros compañeros que no venían del espacio nuestro de Santa Cruz. ¿Cómo recordás esa etapa? ¿Que era guerra de posiciones? En realidad fue muy hasta casi anecdótico, ¿no? Porque yo llego el lunes 26 de mayo y si haces un poco de memoria, en ese momento estábamos en la mitad de la inundación de Santa Fe con Reutemann. Mirá. ¿Te acordás? No, de eso no. Sí, una inundación tremenda en Santa Fe, tremenda, la peor inundación que la tuvo Reutemann. Y en ese momento, cuando fue la inundación, todas las provincias aportaron su cuota de solidaridad con donaciones, diferentes actividades, y desde Santa Cruz a mí me tocó coordinar toda la acción de la provincia para los inundados de Santa Fe. Entonces la primera actividad que me da Alicia Kirchner es, bueno, ahora somos el gobierno, hay que hacerse cargo de la inundación de Santa Fe, así que te tenés que ir a Santa Fe. Le digo, bueno, Alicia, yo hago lo de Santa Fe y me vuelvo a Santa Cruz. Yo no quería saber nada con quedarme en Buenos Aires. Ah, estabas completamente reticente. Sí, no, me vuelvo a Santa Cruz. Bueno, andá a Santa Fe y bueno, yo tenía que viajar el día lunes 26, 27, miércoles 28 a Santa Fe. Estaba en la oficina del piso 21, viendo los mapas, juntando información. Me faltaban 4 o 5 horas para viajar y empiezo a sentir boom, 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 así como que temblaba todo. Digo, ¿cómo tanto tiempo en el sur ya me desadapté del subte? ¿Cómo se mueve el edificio cada vez que pasa el subte? Cada vez era más y más y más.
y ya era una cosa que retumbaban los vidrios. Digo, ¿qué pasa acá? Me acerco a la ventana, era una cosa que no lo podía creer. Era toda la 9 de julio, pero no el carril central, toda la 9 de julio, toda la manifestación de piqueteros. En esa época no eran organizaciones sociales, eran piqueteros. Ellos se denominaban piqueteros, que venían avanzando por 9 de julio, ya estaban llegando a Belgrano, todas las organizaciones piqueteras, y uno miraba así desde el piso 21 para el lado de Constitución, y esa fila, esa marea de gente se perdía debajo de la autopista. Fue la vez que más concentración de gente vi en mi vida. Nunca vi una concentración de gente así. Y obviamente me impactó, y era una cosa tremenda. Y mientras miraba eso, digo, la puta, ¿quién va a resolver todo esto? Y termino, se me cruza esa idea en la cabeza, se abre la puerta, era Lisita, la secretaria de Alicia Kirchner, me dice la doctora que baje su urgente al piso 14. Así que estaba en el 21, bajo el 14, llego, estaba Alicia Kirchner, el teléfono así descolgado, y me dice, el presidente. Atiendo y me dice, ¿ves toda esa gente que está ahí abajo? Sí, bajá y arregla ese problema. Y a partir de ahí tuve que hacerme cargo de lo que hoy son las organizaciones sociales. Y bueno, y construir un trabajo que me llevó hasta el último día que estuve en el Ministerio de Desarrollo Social, que fue la transferencia, la atención y la transferencia de todos esos planes sociales al mundo del trabajo formal. Ahora, esa etapa que es emblemática de la Argentina y de historia reciente de la Argentina, se habla mucho de esa etapa al respecto de lo que fue justamente la política social y la perspectiva represiva o no represiva de Néstor Kirchner. Yo recuerdo discursos de él o anécdotas de él que reiteran una y otra vez la necesidad de no golpear y de incorporar esa gente. También veníamos de una experiencia que a la Argentina le había costado muy caro, que era Costec y Santillán. Exacto. Y eso traumatizaba un poco a veces las decisiones que había que tomar de la maldita policía bonaerense. Veníamos de es el hombre y sus circunstancias. Era otra época, otro contexto, otras circunstancias, otras motivaciones. Había diferentes causalidades que no son las mismas que impactan ahora en el mundo de las organizaciones sociales. ¿Y cómo se diseñó eso? ¿Cómo se diseña una política de eso? Vos, literal, vos dijiste, resolvé este quilombo. Sí. ¿Cómo resolvé este quilombo? Y bueno, ahí empezamos, primero escuchando, ¿no? Como buen médico y médico de frontera, como te decía recién, que lo único que teníamos, pero literal, ¿no? Yo tenía que llevar a un paciente al quirófano con un diagnóstico exacto, con un estetoscopio, un laboratorio mínimo y una placa de rayos de un aparato de 350 MHz, o sea, algo medianito. Con esas tres cosas tenía que hacer un diagnóstico y no me podía equivocar porque eso dependía de la vida de un paciente. Y con eso tenía que decidir si lo operaba o no lo operaba. Y bueno, con esa mirada hicimos un buen diagnóstico, trazamos un tratamiento y formé los equipos. Obviamente participó todo el ministerio, ¿no? Por supuesto, con Alicia Kirchner a la cabeza, y empezamos con compromiso. Primero sabiendo lo que estábamos haciendo, y segundo, comprometidos en hacerlo. Y así de 1.200.000 planes que recibimos, cuando yo me fui del Ministerio de Desarrollo, que me fui como senador, no llegábamos a los 300.000. ¿Y cómo es esa ejecución? ¿Qué se va incorporando gente? Bueno, no es toda una metodología de trabajo, una metodología, un equipo, un contexto económico, un contexto laboral. Fue un trabajo con el Ministerio también de Trabajo incluido. Éramos un equipo multidisciplinario que estábamos 24/7 en esta misión que nos había encargado Néstor Kirchner. ¿Y había una decisión consciente de esto de no pegar? No estábamos tan preocupados en pegar o no pegar. Estábamos preocupados en
resolver el problema de la Argentina, una Argentina que tenía 22% de índice de desocupación. Yo cuando recuerdo las charlas preelectorales del 2002, 2003, donde Néstor decía que teníamos que ir por acá, esto, el otro, y llevar a la Argentina, bajar la tasa de desocupación a un dígito, nosotros por dentro decíamos, se volvió loco, imposible. Y sin embargo recibió un país con el 22% de desocupación y lo dejó con 5 puntos. Quiere decir que cuando hay una convicción todo es posible. Mencionabas también lo del indoamericano. Ese episodio sí me lo acuerdo. ¿Eso fue caliente en serio? Murió gente, creo que hay 3 personas fallecidas. Sí, el indoamericano, bueno, yo estaba en desarrollo, o sea, ¿cómo empiezo a incursionar en el radar de la seguridad? Yo era viceministro de Desarrollo Social ya en esa época. Yo hice toda la carrera. Yo arranqué como asesor ad honorem en el Ministerio de Desarrollo Social y me fui como secretario. Los secretarios ofician de viceministro, como secretario de emergencias. Era secretario, era viceministro y ocurre la toma del indoamericano. Fueron 3-4 días de mucha violencia, muchos muertos. Recuerdo que Cristina estaba dando una conferencia, ¿cómo es? Un discurso. Termina su discurso, cortan la imagen y en la televisión aparece la imagen del indoamericano. Un grupo de personas abren la puerta de una ambulancia y le pegan un tiro al paciente que iba por la camilla. Bueno, eso entró como en emergencia todo el sistema. Estaban todos los ministros reunidos. Yo estaba en el ministerio firmando y me llama Alicia Kirchner, me dice la presidenta que vengas. Me voy hasta la Casa de Gobierno, entro ahí a la oficina de Cristina y estaban todos los ministros, todos los ministros sentados, no me lo olvido nunca esa imagen, pegados contra la pared, todos con la cabeza baja, la mirada baja, con una actitud totalmente derrotados. Entonces Alicia le dice a Cristina, Sergio lo puede solucionar. Y entonces hablo con Cristina, me dice, bueno, le dice a los ministros, todos se ponen a trabajar con Sergio. Sergio, anda atrás de su oficina, tenía otra oficina, usa esa oficina y dispone lo que tengas que hacer. Y bueno, así estuvimos toda la noche trabajando. Al otro día me fue el indoamericano, entramos cuerpo a tierra porque los tiros nos picaban ahí no a metros, a centímetros. Así que entramos con otro colaborador que se llamaba El Patón y con un gendarme, Cristín, que hoy todavía trabaja conmigo. Entramos cuerpo a tierra arrastrándonos al indoamericano y a partir de ahí dijimos, de acá somos los últimos en irnos. Esa fue la orden, la primera orden que di. Los últimos en irnos somos nosotros. Hasta que esto no se desocupe, no nos vamos. Y bueno, ahí trabajé una semana hasta que no quedó nadie. ¿A vos eso? Y a partir de ahí, juntamente con el indoamericano, sucede lo mismo en otro lugar, que se llamaba, mediáticamente fue menos conocido, pero mucho más peligroso, que fue el Alvariño. Ah, mira, ni lo... La toma del Alvariño. Y bueno, resolví en esos 15 días esas 2 tomas, y a partir de ahí quedó flotando el tema de la seguridad. Después, yo soy senador, Cristina me pide que vaya a seguridad, le dije que quería construir en la provincia de Buenos Aires, y así que bueno, quedamos de que respetaba mi decisión, pero esa decisión no duró más de 2 meses y en marzo me dijo, ahora no te consulto, ahora te ordeno que desembarques en seguridad. Y así fue. ¿Y ahí en seguridad toda esa etapa más de tensión con Garré, o no? Todo con Garré, sí. ¿Y cuál era? ¿Hay que hay una mecánica de compensación de parte de Cristina? Como agarrar y decir, entra vos porque Garré tal cosa o hace otra cosa que Garré no puede hacer? No. Ella me pidió, me dijo cuál era mi análisis. Obviamente que recién estábamos hablando toda la mirada. No nos olvidemos que
la policía es un desprendimiento táctico de las Fuerzas Armadas. De hecho, tiene la misma doctrina. Yo cuando llegué como ministro de Seguridad pedí cuál era la doctrina que tenía la policía bonaerense y me trajeron el manual del ejército del año 60 y pico. Por lo tanto, y todo lo que tiene que ver con conducción, planeamiento, operación, ejecución, para mí es como hablar de medicina. Entonces entendí, le expliqué que había que separar lo operacional de la función más protocolar que tiene que tener un ministro, que no, ni más importante ni menos importante, es otra función, y que hay que estar en la calle todos los días. Entonces, para eso, bueno, ahí reformamos la orgánica del ministerio y fui como secretario de Seguridad a cargo de todas las fuerzas de seguridad. Todas las fuerzas de seguridad dependían directamente de mí. Mirá, eso incluso con Garré, porque es una división de... Con todos los ministros. Siempre fui el secretario de Seguridad con el manejo de las tres fuerzas. El ministro no tenía capacidad de mando sobre las fuerzas Tenía capacidad administrativa, pero no de mando. Claro. Y eso ahora, o sea, perdón, esto no está linealmente conectado temporalmente, pero te escucho hablar de conducción de fuerzas de seguridad, pienso en esta etapa, la presente, la tuya, con la bonaerense. Vos antes incluso la mencionaste al respecto del prejuicio que existía, o el juicio al respecto de la misma. La bonaerense está como asociada a narcotráfico, a red de poder paralelo, a todo lo peor que se puede asociar de la política. Es como una caja negra de la política. ¿Cuál es tu balance al mando de esa fuerza? Ir desconstruyendo esa deformación de la policía bonaerense y darle un protagonismo policial, operacional y con gran despliegue. Y por eso son las grandes transformaciones que estamos haciendo, que a veces cuesta entender, ¿no? Porque siempre que hablamos de seguridad, hablamos de un policía más, un policía menos, hablamos del patrullero, hablamos del chaleco antibala, pero no hablamos del despliegue y la capacidad territorial. Y que créame que los avances son mucho más rápidos de los que pensábamos, pero muchísimo más rápido de lo que pensábamos. Nosotros hoy estamos, por ejemplo, todo lo que es homicidios, debemos ser la única policía en el mundo que tiene el 95% de los homicidios resueltos en las primeras 48 o 72 horas. Y eso es una capacidad que desarrollamos en estos prácticamente 3 años. Y empezar a volver a ganar la calle, empezar a tener... Yo cuando fui secretario por las Américas en Interpol, era el delegado de todo el continente americano en Interpol, siempre discutíamos con los diferentes colegas de otros países y le decía que la policía bonaerense tenía una capacidad... fue una de las policías con mayor capacidad de inteligencia criminal que tenía y que la fue perdiendo con el tiempo. Bueno, yo creo que recuperar esa capacidad fue el primer objetivo que me propuse y creo que hoy ya podemos decir que estamos nuevamente con esa capacidad de investigación, esa capacidad territorial, capacidad de análisis criminal. Obviamente que el delito, yo soy el ministro de Seguridad, en realidad soy el ministro de la Policía. El ministerio, si fuera el Ministerio de Seguridad, tendría que ser el ministro de Desarrollo Social, de Educación, de Justicia, de Servicio Penitenciario, ¿no? Porque la seguridad es una construcción colectiva donde aportan de diferentes sectores del gobierno a un plan integral, que si uno de ellos falla, obviamente el mecanismo no funciona como un reloj. Yo soy el ministro de la Policía, y desde ese lugar aportamos todo lo que tenemos que aportar ahora. Por más que detengamos y la justicia lo deja libre, el servicio penitenciario no lo resociabiliza, detenemos un menor un día porque robó una zapatilla, el otro día porque robó una bicicleta, el otro día porque robó un auto, y la cuarta detención es porque mató a alguien. Y la quinta no hay porque lo mataron en un enfrentamiento. Entonces... hay que entender que tenemos que
modificar la ley de imputabilidad de los menores, y no solamente para prevenirlo del delito, sino también para prevenirlo de una muerte segura, porque el camino seguro que tiene un delincuente, un menor que entra a la delincuencia, es o el narcotráfico o la muerte. Entonces, y son factores que hoy la política no quiere discutir, no se anima, hace como tiene la política del avestruz, ¿no? Cree que esconde la cabeza para no ver la realidad. ¿Vos te encontrás con estas discusiones que no tienen asidero, o sea, en nivel político? Ojalá encontrara discusiones. La política no quiere discutir la baja de imputabilidad. ¿Para vos hay que bajar la edad de imputabilidad? Sin ninguna duda. ¿Y vos sin crees? Ninguna duda. ¿Cómo sería eso para vos? No tengo ninguna duda. Y yo creo que, primero, a mí no me gusta copiar. Cada país tiene su idiosincrasia. Hay países que bajan a los 16, otros a los 14, otros a los 12, 13. Yo no creo en los límites por edades. No lo creo. Yo creo que un menor tiene que ser imputado si conoce o sea, ¿cuál es el sentido de la imputabilidad? Es saber si la persona... ¿Por qué una persona adulta es imputable? Porque teóricamente reconoce... Consciente de sus actos y sus consecuencias. Conoce la criminalidad del acto que está llevando adelante. La generalidad de la ley es todo el mundo mayor de 18 es imputable hasta que se compruebe lo contrario. Por eso, si una persona tiene una alteración patológica que le impide comprender el acto que está llevando adelante, es inimputable para la ley. ¿Correcto? Sí, sí. Eso pasa con los menores. Bueno, entonces yo creo que no tiene que ser para los generales de la ley, tiene que ser para cada caso concreto. Menor que se detiene cometiendo un delito, lo primero que hay que hacer es una evaluación psicológica. Si los peritos dicen que comprende la criminalidad de la ley, tiene que ser imputable. Y esa imputabilidad tiene como objetivo la sanción, más que la sanción, la recuperación. Porque nosotros no podemos recuperar a alguien que negamos que sea un delincuente. Y créame que no es tan difícil, porque nosotros llevamos minuto a minuto la evolución en cada uno de los barrios más calientes del conurbano, y por cada municipio no son más de 200, 300 los menores que están totalmente apartados de la normalidad del desarrollo de los chicos. O sea, no es una tarea imposible, es una tarea que hay que hacer y todavía estamos a tiempo. Y eso significa criminalizar a un menor, no, significa protegerlo. Porque hoy, si usted no lo protege, los menores, bajo la excusa que son inimputables, son la mano de obra del narcotráfico. Y vuelta a vuelta terminan con la muerte abatidos en un enfrentamiento entre bandas o entre la policía. Entonces, ¿cómo no va a proteger? ¿Cómo se puede hacer el distraído con un menor que sabe que está delinquiendo, pero como es políticamente incorrecto, nos hacemos todos los pelotudos? No, sí, la duda es si el sistema penitenciario es quien puede resociabilizar Son dos cosas distintas. Después vemos cómo lo resocializamos, o sea, paralelas. Pero primero tenemos que discutir si queremos resociabilizarlo o no. Para que resociabilizarlo tenemos que cambiar la ley de edad de imputabilidad, no tengo ninguna duda. Y si lo queremos proteger. Porque si nosotros creemos que somos progresistas, porque dejamos que los chicos de 15 años sean mano de obra de los narcotraficantes de cada uno de los barrios, que lo utilizan porque saben que son inimputables, me parece que lejos de transferir un derecho, lo que estamos haciendo es transferirle una carga que termina con la muerte. Y vos con la asociación, o sea, vos, con el fenómeno del narcotráfico y la asociación de la bonaerense, ¿qué te encontraste? Con eso. ¿Pero hay una connivencia entre policía claro, y narcotráfico? Por supuesto, ¿cómo no? Pero a ver, no es solamente con la policía. La policía fue el primer muro de contención que encontró el narcotráfico, con el cual tuvo que convivir. Y ese muro de contención lo rompió la misma política. Es un tema que si entramos es muy complicado explicarlo, pero la política es responsable, gran parte, por la decisión que tomó de desfederalizar el sistema de investigación. ¿Qué quiere decir? A ver, lo voy a tratar de explicar muy cortitamente. El narcotráfico es un delito federal. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente actúan los jueces federales y las fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PCA. Ante el avance del narcotráfico, y las provincias estaban
atadas de pie y mano con un gobierno nacional que no alcanzaba a cubrir las necesidades operativas, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron las provincias? Bueno, hagamos una cosa, denos parte de la responsabilidad de poder actuar a nosotros. Entonces la nación dijo, bueno, está bien, vamos a hacer una cosa, lo que se llama narcomenudeo, la venta callejera, el búnker, eso que puede actuar las policías de la provincia. ¿Y eso qué fue? Abrirle las puertas a la corrupción a todas las policías de la provincia. Desde el momento que le permitieron el contacto con la investigación del narcotráfico, ahí se empezaron a contaminar. Fue la primera pésima decisión que tomó la política en materia de lucha contra el narcotráfico. No vino a resolver un problema, sino lo vino a empeorar. Ahora, si nosotros creemos que el problema terminó ahí, estamos totalmente equivocados. Ese fue el primer contacto del narcotráfico. Después siguió con la justicia, medio de comunicación. Lo que toca el narcotráfico corrompe. Todo. Y cuando digo todo es todo. No se salva nadie. Entonces, bueno, me parece que también es otro de los temas que hay que discutir en la Argentina. Cómo abordar de manera diferente un fenómeno tan dañino que crece a pasos agigantados, no solamente en Argentina, en todo el mundo. Y que el mundo no le encontró el agujero al mate, ¿eh? Si yo le digo, deme un modelo de lucha contra el narcotráfico que usted quiera imitar, no encuentra uno en todo el mundo. Entonces me parece que es otra de las discusiones que nadie quiere dar. Todos hablan, últimamente escuché, no, tenemos que hacer una fuerza especial como la DEA, y todo el mundo compra, todo el mundo aplaude. Y yo digo, no entiendo qué es lo que quieren hacer y de qué aplauden. Yo le hago una pregunta. Si yo le digo que el 85% de la droga que se produce en Latinoamérica se consume en Estados Unidos, eso quiere decir, atraviesa la frontera, se distribuye, se comercializa y mata casi 10.000 hombres y mujeres por sobredosis por mes. ¿Usted quiere un modelo como ese? Y la verdad que no. Y entonces, ¿por qué todos aplauden cuando dicen vamos a hacer una DEA argentina? Entonces, me parece que... Porque funciona fuera la DEA para ello, digamos. Y bueno, entonces me parece que son las cosas que la política quiere, esos cantos de sirena espasmódicos, y que lejos de intentar resolver desde la raíz un problema, lo único que hacen es marketing, especulando con el beneficio propio y cagándose en todos los chicos que todos los días son víctimas, no solamente de la drogadicción, sino del narcotráfico, que es un fenómeno peor que la drogadicción. Y vos ahí, o sea, vos estás en ese lugar, o sea, que Todos si los alguien días. tiene que estar pensando cómo... Todos los días, no me la cuenta nadie. Todos los días. Y me gusta el diagnóstico político que tenés del problema en términos de distribución de poder y federalización de ese problema. Pero si a vos te toca, como bien dijiste, sos ministro de la policía, ¿qué haces? Yo no sé qué hacer, ¿eh? Te digo, vos qué haces. Yo no me... Mire, para un soldado rendirse no es una opción. Yo no me rindo, doy toda la batalla que tengo que dar. Inclusive acá ante un micrófono, interpelando a mis compañeros de la política, interpelando a aquellos compañeros de militancia, interpelando a los propios compañeros de partido. Cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de bajar la edad de imputabilidad, con otra mirada, no solamente la represiva, sino la de cuidar a nuestros menores. No hay mejor manera de cuidar a nuestros menores que apartarlo del delito. ¿Y cómo lo apartamos si lo dejamos que sean inimputables? ¿Sabes que me acuerdo también de todo esto en mundo policial? Me lo acuerdo mucho. Yo sentí que uno de los mayores golpes en términos políticos a lo que estabas construyendo, y estás construyendo, fue ya van 2 años, cuando se levantó la policía, que rodeó Olivos, que hicieron una suerte de huelga. ¿Sabes qué sentí ahí? Yo sentí que narrativamente vos sos algo así como para el progresismo, una suerte de escollo, pero necesario, porque ordenás. Y cuando sucedió eso, fue como... Pero al final, ¿qué onda? ¿Para qué está entonces? Si no evitó justamente esto, ¿no? Que se desordene la policía. ¿Qué te pasó ahí a vos con ese fenómeno? Que ordenamos la policía, justamente.
pero el levantamiento no es síntoma del... Mire, ¿sabe cuál es la mejor técnica de combatir un incendio? Con un contrafuego. Con un contrafuego. Lo sé por Santi Maratea, que vino acá. Sí. Bueno, eso fue un contrafuego. Y además no se levantó la policía. Fueron maniobras que algunos políticos propios y ajenos intentaron llevar adelante con 4 o 5 borrachines, 3 o 5 delincuentes separados y un montón de policías locales, pibes y chicas de 20 y pico años que nunca tuvieron una formación, que le pusieron el bonete ese celeste, lo disfrazaron de pitufo y lo sacaron a la calle. Y se encontraron del otro lado con un comandante que convocó a la infantería, convocó a la caballería, a su plana mayor, diseñó una estrategia y la llevó adelante. Y si era así de lumpen y desorganizado, ¿no se pudo prever? Justamente. Cuanto más desorganizado, más improvisación. Vos decís que fue mucho más errático de lo... Se quisieron montar 3 o 4, pensaron... en todas las historias de los levantamientos policiales, todas terminaron mal. Y pensaron que este iba a ser una más. Se encontraron con un comandante. ¿Eso hoy cómo está? Muy bien. El tema, eso está en la justicia, pero yo creo que hoy la policía obviamente está muy lejos de ser la policía que queremos, pero es una policía que está recuperando su capacidad operativa, su prestigio. Nosotros empezamos a formar un cuerpo policial que es la UTOI, una policía de proximidad, que hoy, barrio que pisa, créame que es imposible sacarlos de ahí. La gente ya no se acuerda más de la gendarmería. Antes, cuando llegábamos nosotros, era todo gendarmería, gendarmería, gendarmería. Hoy tenemos casi 5.000 efectivos de la UTOI que están en los barrios más difíciles de la provincia de Buenos Aires y que es un orgullo para nuestra policía. Y en cada una de las ramas exactamente lo mismo. Es la policía que queremos, no, estamos muy lejos de eso. Pero empezamos a transitar un camino y vimos que es posible. Y ya está en discusión la nueva ley de personal y la capacitación, la profesionalización, la universidad de la policía, que parecía una utopía, no solamente ya está funcionando, las carreras a pleno, el hospital que fue un sueño para la policía está próximo a licitarse. O sea, cuando evaluamos, por eso digo, cuando hablamos de policía siempre hablamos de lo mismo, de chaleco, patrullero y no sé qué más. Y esto el árbol no puede tapar el bosque, es algo mucho más complejo que además hay que entenderlo, es algo muy técnico. Es como que yo quiera hacer un puente. Si no soy ingeniero, es muy difícil que lo pueda llevar adelante y que no se me caiga, porque improvisados y arriesgados en este país sobran, ¿no? Lo que falta son profesionales. Y esa es la diferencia entre el profesional y el aficionado. Y lamentablemente en la política cada vez hay más aficionados y menos profesionales. El profesional tiene una técnica, el aficionado improvisa. Y lo que estamos viendo es improvisación tras improvisación tras improvisación. Bueno, tu lectura política de este presente, ¿no? Que vos tenés aspiraciones políticas de competencia, lo has dicho muchas veces. Te interesa mucho la provincia. El que no tiene aspiraciones no puede dedicarse a la política. Perfecto. Sabes que siempre te quise preguntar algo y nunca tuve la oportunidad hasta ahora con micrófonos mediantes. ¿Vos nunca quisiste jugar en Cava, ser candidato en Capital? Primero, si hay algo que me pone mal es la palabra jugar. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Sí. A ver, yo cuando escucho a los políticos decir no voy a jugar acá, y lo sienten como eso, como un juego. Y para mí es algo mucho más importante. Es una responsabilidad, es un compromiso, es una vocación, es otra cosa. Por eso a veces me siento muy apartado de esta política que vemos todos los días. ¿Nunca consideraste competir electoralmente en la Ciudad de Buenos Aires?
No, no, la verdad que no. Estaría bien para mí ahí. Siempre en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque me crié en la provincia de Buenos Aires, porque conozco la provincia de Buenos Aires, porque me siento bonaerense, porque es una pasión, porque me parece que está todo por hacer, todo por hacer. Me parece que hasta sería medio aburrido ser jefe de la ciudad de Buenos Aires. Mirá. Me parece que el verdadero desafío es la provincia de Buenos Aires y por eso lo acompaño al gobernador, y tenemos un gobernador que está haciendo las transformaciones estructurales que todos los bonaerenses que militamos en política estábamos esperando que el que tomara el timón del Poder Ejecutivo lo hiciera, y que nunca lo hacían porque son políticamente incorrectas, porque necesitan tiempo, y hoy el único tiempo que vale en política es el tiempo electoral, no hay una proyección de futuro. Y bueno, este es un gobernador que no le importó los tiempos electorales, hizo las transformaciones que había que hacer, y por eso lo acompaño, y por eso hoy estoy acompañando al gobernador en la provincia de Buenos Aires, y por sobre todo en algo tan caliente como la seguridad, ¿no? Que pareciera que fuera algo que vino para quedarse, y sin embargo el año pasado la Procuración, que son los informes válidos y oficiales, demostró que todos los países se comparan por tasa de homicidio, que el año 2021 fue el mejor año en materia estadística de los últimos 25 de la provincia de Buenos Aires. Eso quiere decir que todo este esfuerzo que estamos haciendo vale la pena. Como hablábamos recién, falta muchísimo, pero bueno, hay alguien que está dispuesto a llevar adelante esas transformaciones. Cuando vos decías al principio, no lo quiero dejar pasar y me lo acuerdo, que el kirchnerismo se alejó, ¿cómo estamos de tiempo? 20 minutos más. Hermoso, hermosos 20 minutos de pura política entonces. Cuando vos decías el kirchnerismo se alejó de su doctrina. Sí, no tengo duda. ¿Qué ves? O sea, ¿qué es el kirchnerismo ahora? ¿Qué era antes para vos? Veo que el pragmatismo del día al día desvió. Veo que perdió la mirada estratégica. Es la táctica del día a día y no la táctica ofensiva, sino la táctica de supervivencia. Y eso para un soldado... solamente mueren los que avanzan, el resto está todo muerto, diría un gran combatiente. Y cuando uno pasa de la ofensiva a la defensiva y de la defensiva a la supervivencia, deja de apasionar. Y vos ahí agarraste y dijiste, yo no soy más kirchnerista, algo así. No, mire, lo mío es totalmente distinto. Lo mío es muy distinto. A mí no me va a encontrar nunca. Es más, me duelen en estos días de alegatos infundados sobre la expresidenta, que no salga nadie a defender con pasión a la presidenta. Me duele en el alma, pero me duele en el alma, y lo digo como hombre de ley, ¿no? Porque cada vez que lo escucho al fiscal, no encuentro un argumento jurídico que funde su denuncia. Y me duele que no la defiendan, me duele la situación que está pasando, la quiero porque es parte de mi vida, pero bueno, yo no soy muy ideal, muy idealista, ¿no? Cuando la cosa no va, y bueno, rumbeamos para otro lado. ¿Vos cómo no estás? Tiene que ver con una especulación política, que van a ir todos presos, no tiene nada que ver. A mí no me va a encontrar nunca en esa postura. Yo soy una persona que respeto profundamente a la vicepresidenta, respeto su trayectoria, respeto su historia, respeto su intelecto, respeto su vocación, respeto su coraje, pero bueno, el conjunto del kirchnerismo, creo yo siento que se apartó de ese proyecto nacional que pensábamos. ¿Y vos hoy con Cristina hablás? No. ¿No tenés diálogo? No, pero no es que no tengo diálogo, no hablo, perdí la motivación. No es que no hay un enojo, no hay una pelea. Obviamente, si nos peleamos, yo no creo que haya otro funcionario con el cual haya discutido más que conmigo. Y discusiones muy fuertes, pero enriquecedoras, y siempre con respeto. Podríamos decirnos cualquier cosa, pero siempre con respeto.
Vos es que sobre vos siempre se especula que sos una suerte de permitido del kirchnerismo, ¿no? Como que a vos siempre el cable directo era que Cristina te bancaba, o sea que vos estás donde estás porque Cristina te banca y vos desde ese lugar podías o raspar o a Alberto o a quien sea. Hoy no sé si eso es tan así. Hoy tenés una buena relación con Axel y te sostiene tu función, digamos. A ver, un ministro no puede decir si tiene... Un ministro está obligado a cumplir directivas de un gobernador. Lógico. Yo no creo que los gobiernos sean clubes de amigos. Tenés buena relación, te llevas bien con el gobernador. La verdad que esas preguntas, ¿cómo estás con el gobernador? ¿Te llevas bien? Me parece que no son conducentes a nada. Hay un gobernador que manda y un ministro que conduce. Y así debe ser. Y en esa relación estamos funcionando con los objetivos que nos ponemos. Y el kirchnerismo, entonces, vos hablas de desapasionamiento, una cosa Sí, claro. que es un signo de la etapa. Yo creo que está todo el mundo así. O sea, Mire, yo no quiero hablar, pero yo le puedo asegurar que en estos últimos 20 días no hay militante peronista, kirchnerista rabioso que no esté atravesando una situación parecida. que es una sensación de impotencia. Frustración, que creo que es el peor de todas las sensaciones que le puede pasar a un militante. Podés ganar, puedes perder. Lo que no podés es frustrarte. Y vos, ¿existen espacios al interior de Frente de Todos donde vos no te agarraste a trompadas con Máximo? No, discutimos muy fuerte. No, yo no soy violento, eso es para los violentos, pero discutimos apasionadamente. A ver, uno de River y uno de Boca se sientan a discutir y discuten apasionadamente, ¿o no? No es que son violentos. Bueno, discuto apasionadamente y yo tengo por ahí un defecto que para mí es una virtud. Siempre digo lo que pienso y siempre hago lo que digo. Y bueno, discutimos con Máximo Kirchner y cuando discutimos de verdad. ¿Cuál es el corazón de No la le tengo miedo a discusión? nadie. Mire, si hay algo que aprendí y que le transmito a mi hijo todos los días, un soldado solo se arrodilla ante Dios. De ahí para abajo con nadie. ¿Vos entrenás a tu hijo? Sí, O sea, ¿lo preparás para un escenario de...? sí, permanentemente. ¿Cómo es eso? Contame un poco, por Sí, favor. sí. Cosas, estamos en la etapa, por ejemplo, ahora le estoy enseñando una actividad y un soldado nunca deja abandonado en el campo de batalla a otro soldado. Y para él es una ley. Tiene 8 años, y es una ley. Y a veces me dice, papi, un soldado, vamos a hacer tal cosa. Uy, no, un soldado nunca puede dejar abandonado a otro soldado. te corre, pues. Así que después viene, ¿no? Como el boomerang. Claro. Pero... Porque va toda la primaria pasado de rosca. Digamos. Pero yo siento, no, pero me parece que son formaciones. Yo por lo menos a mi hijo lo formo así y la verdad que veo en su carácter, en su desenvolvimiento, en sus relaciones cuando va a la escuela. A veces nosotros arrancamos muy temprano, a las 5:30. Y a veces hago tiempo para llevarlo al colegio porque disfruto de ver cómo empieza a llegar a la escuela y ya lo saluda el policía de la esquina, lo saluda la chica que hace el sub y baja en la escuela, hola fulano, hola mengano, va con una alegría, con una... Bueno, esas son las cosas que trato siempre de enseñarle, ¿no? Que lo que uno haga lo tiene que hacer con mucha alegría y con mucha pasión, sino que no lo haga. Perfecto. Si vas al colegio, hacelo con alegría y pasión, si no, no vas. Bien. Y está también preparado para Velum, para la guerra en el... Y tiene 8 años, pero sí. yo creo que son enseñanzas que de chiquito van fortaleciendo el espíritu y la templanza. Perfecto. Y por sobre todas las cosas el carácter. Y me parece que yo peleo mucho para que chupe mucho los valores, el honor, la lealtad. Para mí el honor y la lealtad son 2 valores que abandonó la política y que son causa de muchos males que hoy tenemos. Y bueno, desde chiquitito le enseño lo que es la lealtad, lo que es el honor. ¿Sabes, Sergio? Te hago, ya redondeando, te hago una última, pero creo que puede dar para
para un poquito más, porque vos decís discuto apasionadamente, ¿no? Discutí apasionadamente con Máximo Kirchner, llegado el caso, con quien sea, pero para entender tu visión estratégica de ahora, ¿cuál es el corazón de la discusión, por ejemplo? Si vos te agarrás con Máximo, ¿qué es lo que hoy decís? Che, mirá, este es el núcleo de ideas que no está pasando. Yo creo que hay un proceso de adaptación. O la política conduce al hombre o el hombre conduce a la política. Néstor y Cristina conducían a la política y siento que hoy la política está conduciendo a los hombres. O sea, las circunstancias y la supervivencia importa más que la decisión que imprime. O sea, es más el rumbo se te imprime que, sí. Se nos abre esta puerta, vamos por acá. Cualquier colectivo nos deja en la puerta, con tal de que nos lleve a destino. El problema es que no sabemos cuál es el destino. O por lo menos sabemos que si queremos ir a Tigre, tenemos que tomarlo el 60, no el 41. Bueno, si queremos ir a Tigre, por lo menos... ¿Hay destinos en pugna? Yo siento que no hay, no sé ni cuáles son, ¿entendés? La sensación de frustración misma que vos describís es como... No hay ni siquiera una gran discusión de la que uno puede participar, ¿viste? Están los que dicen para acá y los que dicen para allá. Hay una nada... Yo creo que el primer error es pensar que el Frente de Todos lo conforman 3 personas. Y se olvidaron de la cuarta parte, que son los militantes, de la cuarta pata, ¿no? No veo ningún militante que es el que camina, el que está, el que ve, el que siente, el que sufre, el que va a pagar, el que no le alcanza. Ese no está en la toma de decisiones. Bueno, eso es una de las cosas por la cual me fui alejando. Cada vez se burocratizó más este Frente de Todos. Y aparte soy de los que creen que... No de los que creen, estoy convencido que es una forma de vida. El poder se conquista, no se hereda ni se delega. Y este Frente de Todos intentó delegar y heredar el poder. Mirá. ¿Me equivoco? No sé, la verdad. ¿Vos crees que hoy se está heredando el poder? Delegando. ¿Qué lo decís, por Máximo, ponele? Delegando. Bueno, pero el poder, hay delegación de poder, siempre existe eso. No funciona. Que no funciona, y sí estoy completamente de acuerdo. No, Bueno, te iba a decir, si vos por lo decías... eso yo desde el primer día estuve en desacuerdo con todo esto. Entendía que el poder no se podía delegar. Que el poder lo tenía Cristina y lo tenía que ejercer. Hablas del diseño originario, digamos. Sí, claro. Y que si no íbamos a la nada misma. No, yo Porque si coincido con eso. una idea no se reviste de poder, no es más que una buena idea. Y es lo que pasó hasta ahora en estos últimos años. Últimos 2 años y medio. Muchas ideas y ninguna conducente a nada. Y ahora con lo de Massa, ¿vos no ves una ordenada de ese poder, por Massa le ejemplo? puso conducción a un gobierno que estaba sin conducción. ¿Y eso no es positivo? Sí, por supuesto que sí. Ahora hay que ver si tiene la capacidad de revertir estos años y medio de falta, de anomia de conducción. En este poco tiempo que le queda. Y tenés Ojalá que sí. Oye, imagino que capaz tenés diferencias de rumbo ahí sí, con la discusión de qué Argentina uno Mire, quiere. cuando San Martín decía que cuando la patria está en peligro, está todo permitido menos no defenderla. Me parece que estamos en peligro inminente de colisión, ¿no? Y bueno, y es nuestra obligación apoyar esta decisión de tener un ministro de Economía, de reordenar el gabinete, y ojalá que ese reordenamiento nos enfoque en el rumbo que tenemos que tener, porque éramos un barco sin rumbo, no sabíamos ni siquiera a dónde íbamos. No que lo habíamos perdido, sino que no sabíamos ni a dónde iba. Sí, coincido con el diagnóstico de anomia de poder y también con la esperanza, lo digo hasta en esos términos, de reordenamiento ahora. Tengo más ganas de preguntarte más cosas, pero no tengo más tiempo. ¿Hay 10 minutitos? 10 minutos más, para 5. Ojo, hay 10 minutitos. Hay servicio militar, hay Malvinas, hay Horizonte País. Pregunte lo que quiera. A ver, vos
como militante político, histórico, y creo que sos un apasionado por la República Argentina, me imagino. Por la nación. Por la nación. Por la patria. ¿Tenés un horizonte de patria? O sea, vos Sí, tenés claro, por supuesto. ¿Cuál es tu modelo de país? El país volver a ser la nación que supimos ser. No es una quimera, no es una utopía. Fuimos una potencia. Y me parece que en este nuevo orden mundial que se está reconfigurando a lo largo y a lo ancho del planeta, tenemos una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad que no la podemos desperdiciar. Obviamente, ahora hay que alinearse, ¿no? Es una decisión. ¿De qué lado estamos? El mundo se está partiendo en dos. ¿Vos de qué lado estás? A ver, no me corresponde a mí decir de qué lado estoy. Lo que no podemos es seguir haciendo los papelones que estamos haciendo. No podemos ir a Estados Unidos y decirle necesitamos que nos ayuden y después ir a Rusia y decirle Sí, somos puerta de entrada para... vengan ustedes porque metían los huevos por el piso los americanos. No podemos ir a... no puede ir la senadora de Estados Unidos a Taiwán y el embajador apoyar la decisión de China y el canciller desautorizar al embajador. Es una comparsa. No podemos recibir al embajador de Austria, de Suiza, sus credenciales con la bandera de Dinamarca. Y no podemos ir a defender a Estados Unidos, a Venezuela, y que después las autoridades venezolanas te traten de títere, ¿cómo es? Jalabola. ¿Cómo me puedo sentir como argentino? Viendo que un presidente no lo convocó al embajador de Venezuela y dijo, tenés 3 minutos para salir del país. Y apurate porque te va a dedo. Porque no ofendió al presidente, nos ofendió a los argentinos. Y un embajador en Venezuela recibiendo a los difamadores y no sabemos por qué. Entonces, si no nos alineamos, no tenemos futuro. Mire, en este mundo, hasta Suiza perdió su histórica neutralidad en esta reconfiguración. Si algo hizo de Suiza lo que es hoy, fue su neutralidad en todos los conflictos que atravesaron a Europa. Por eso Suiza es sede de asiento de la mayoría de los organismos internacionales. Bueno, Suiza abandonó históricamente la neutralidad para alinearse, bien o mal, pero tuvo que alinearse. Bueno, la Argentina lo primero que tiene que hacer es alinearse. Por un lado o por el otro, pero alinearse. Lo que no podemos seguir haciendo papelones. ¿Vos ves? Esto va directamente de la mano. ¿No ves con los recursos naturales que nosotros tenemos y el estado actual de nuestras Fuerzas Armadas una hipótesis de conflicto para... O sea, tenemos mucho territorio, poca población, recursos naturales enormes, gas como segunda potencia de exportación, litio... El mundo se está dividiendo entre productores de energía y productores de proteínas. Y maravillosamente nosotros somos los dos. Lo que no somos es un país rico, somos un país con muchos recursos. Está en la decisión de este gobierno de convertir esos recursos en riquezas y que esas riquezas se distribuyan entre las grandes mayorías y no entre los 3 o 4 vivos de siempre. Ese es el gran desafío. ¿Y vos ahí ves un rol para las Fuerzas Armadas, para nuestro ejército? No hay país con destino sin Fuerzas Armadas. Si quieres se lo repito de vuelta. Ningún país tiene destino si no tiene Fuerzas Armadas. Bueno, por eso decías lo del servicio militar. Para vos tiene que volver a ser obligatorio. Obligatorio en otros términos y con otra formación, no el colimba que barre y limpia, con otra formación, pero no tengo duda que el servicio militar debería ser obligatorio. Por ahí con diferentes modalidades de presencia para aquellos que estudian. No estoy de acuerdo que las Fuerzas Armadas sean una agencia de empleo de oficio. El ciudadano que entra a formarse para defender los valores de la patria, no para aprender a ser carpintero o albañil. Para eso están las escuelas de oficio. Y yo creo que, vuelvo a repetir, la grandeza de una nación está atada a la grandeza de sus Fuerzas Armadas. Bueno, Sergio, espectacular, ¿no? Por mi parte, ¿cómo estamos en el resto de...? Hay un changüí.
es tuyo. Hay un changüey, una prórroga posible si hay algún tema o algo que quieras decir. No, lo que usted quiera. Yo cuando yo hablo, no tengo restricciones. Soy transparente. No hay ningún tema que no pueda tocar. Todo. Cuando digo todo, es todo. Dentro de... Sí, no sé si hay algo en 5 minutos, pero de ganas de hablar tengo de 1000 cosas. Bueno, me invita otra vez y hablamos más tiempo. Bueno, eso también, por supuesto. Sí, hay que empezar a hacer los cruzados, además. Bueno, Sergio, te agradezco a vos, a tu equipo que te vino a acompañar. La próxima podés venir con la perra también y que de vueltas por acá. Cuando le invite. Bueno, perfecto, y la presentamos. ¿La pasaste bien? Muy bien. Muy bien. Muy rápido todo. Sí, muy ágil, faltó más tiempo, pero bueno, ya lo vamos a hacer, ya vamos a hacer otra oportunidad. Me despido y nos vemos domingo que viene. No tienen ni idea con quién va a ser y eso es lo lindo de este formato. Adiós, chau.